Estamos de vuelta en esta jornada electoral, conversaciones con las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan en este segmento sobre participación ciudadana y democracia. Les voy a pedir que se presenten ustedes y nos cuenten un poco quiénes son y qué responsabilidades cada quien guarda. Comenzamos con Beatriz Galindo. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Mi nombre es Beatriz Eugenia Galindo Centeno, consejera del Instituto Nacional Electoral, actualmente participando como presidenta en la Comisión de Quejas y Denuncias y también integrando la Comisión de Fiscalización, así como la de Capacitación de Organización Electoral, antes de que se una con la de Capacitación Electoral. Ustedes los consejeros encabezan varias comisiones, ¿verdad? Se van rotando. Así es, se integran las comisiones para que estén durante 3 años con los mismos integrantes y la rotación de la presidencia cada año. Usted le toca encabezar la de quejas. La de quejas y denuncias. Que ha tenido mucha chamba este año. Bastante. Bienvenida, me da muchísimo gusto tenerla aquí, Beatriz. Gracias. Y tenemos también con nosotros al consejero Enrique Andrade González. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar acá contigo en el programa y con mis colegas. Yo soy Enrique Andrade González, soy presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y participo en las comisiones de fiscalización, de prerrogativas y de registro federal de electores. Capacitación es una comisión con mucho peso en año electoral. Sí. ¿Cuántos capacitaron este año? Fíjate que precisamente en el año electoral se junta con la comisión de organización, se hacen las comisiones unidas de organización y capacitación, pero sí es la que lleva la responsabilidad precisamente de contratar a los capacitadores, que fueron 33,000 capacitadores en este año. ¿Y cuántas personas capacitadas? Pues insaculamos a 10,800,000, ellos son los que tienen la función de ir a visitar a todos los ciudadanos insaculados, invitarlos a ser funcionarios de casilla, y son pues todos los ciudadanos que nos están haciendo favor en estos momentos de ser precisamente los presidentes, secretarios y escrutadores en cada una de las 148,000 casillas. Menuda tarea, justamente ahora que hablaremos de participación tiene mucho que ver con que estas elecciones, pues en realidad, perdón que se los diga, no las organizan ustedes, las organizan los ciudadanos, en las casillas, en los consejos, en fin, y eso hace que el mecanismo siga funcionando. Hoy también la venida a Roberto Ruiz Saldaña. Roberto, me da mucho gusto tenerlo aquí. Igualmente, gusto en saludarte, Ricardo. Mi nombre completo, José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral. Participo con la consejera Galindo en la Comisión de Quejas y Denuncias, también bastante ocupado en la misma, y con el consejero Andrade en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Pues vamos a abrir la conversación. Hoy es un día fundamental para que la democracia mexicana siga funcionando. Venimos de un proceso intenso, yo diría en momentos muy intenso, un poco hasta polarizado, con los ciudadanos aproximándose y tomando distancia con las propias elecciones, con los partidos. Y es hoy el día que se prueba qué tanto atrajeron esas campañas y esas propuestas al elector, a la electora, para acudir a la urna. Yo quisiera pedirles, primero que nada, esta primera apreciación. ¿Qué tan atractivo fue este proceso para despertar la participación ciudadana? Y ahí sí les pido, ustedes tienen un lugar privilegiado para observar. Pueden observar las propuestas de los partidos, pueden observar la mecánica organizativa, pueden observar las demandas de los ciudadanos. Ese conjunto de elementos, ¿qué tan atractivo ha sido en estos meses para provocar, convocar la participación ciudadana? ¿Quién quiere abrir? Bueno, me parece que este proceso electoral, precisamente hasta el día de, justo hoy, el de la jornada, en donde los ciudadanos acudimos a emitir nuestro voto, me parece que sí tuvo una expectativa y un interés y una participación muy amplia, sobre todo porque estamos en una nueva etapa del Instituto Nacional, ahora Nacional Electoral, es decir, estamos ante una nueva legislación con nuevas facultades del instituto, lo que obviamente repercute en nuevas funciones que quizá eso hicieron también atractivo o que el ciudadano estuviera en la mira de esta nueva forma de llevar a cabo y de organizar las elecciones, y que, por ejemplo, con la figura de las candidaturas independientes, pues creo que también fue un punto de atracción
para quien tenga la intención de poder participar como candidato, no siendo militante o no formando parte de un partido político. Entonces, bueno, pues aquí creo que también, si hablamos de participación ciudadana, fue una oportunidad o una posibilidad para que el ciudadano pueda incursionar en estas actividades, que quizá no siendo militante de un partido, pues quizá esa posibilidad la hubiera visto lejana. O sea, las nuevas reglas, las nuevas formas de expresión, como las candidaturas independientes, harían que este proceso sea más atractivo que el de 2009 o el de 2012. Yo creo que depende del propio ciudadano desde dónde esté mirando el proceso electoral o con qué lentes los esté mirando. Porque puede haber ciudadanos críticos que lamenten que hoy por hoy no haya habido consultas popular, o puede ser que haya ciudadanos que hayan traído durante estas semanas previas el discurso incluso de la anulación, del boicot de las elecciones. Pero por otra parte, por supuesto que habrá millones de mexicanos. Anulación y boicot son dos cosas distintas. Distintas, sí, que por supuesto en el INE no compartimos, o por lo menos el de la voz pensamos que no es la ruta adecuada para consolidar nuestra democracia. Y habrá ciudadanos mexicanos que creen en la participación electoral y que están satisfechos con lo que ha sucedido en estas semanas en el proceso electoral. Yo creo que depende desde la perspectiva que se quiera ver. Enrique, las propuestas. O sea, hay campañas que son, se diseñan para tirar al otro, para ver quién es el peor de todos los contendientes, el peor de todos los partidos. Hay campañas que se construyen para ver quién trae la mejor propuesta. Déjeme ponerme del lado llano del elector. Para mí esta fue una campaña de ver quién era el peor, no quién era el mejor. Y eso asusta la participación. Sí, fíjate que de hecho por ley los partidos políticos tienen la obligación de difundir la plataforma electoral que presentaron precisamente ante nosotros. En un momento dado esta plataforma electoral tiene que contener las principales propuestas que los partidos le están ofreciendo a la ciudadanía, en los temas que obviamente pues más le interesan al ciudadano, ¿no? Que es seguridad, empleo, salarios, en fin. Finalmente lo que se está eligiendo el día de hoy es principalmente la Cámara de Diputados, los integrantes de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Y esta Cámara de Diputados, pues por ahí pasan muchas cuestiones muy importantes para los ciudadanos, ¿no? Nuevas leyes, nuevas reglamentaciones, en fin, que pueden realmente cambiar la vida de los ciudadanos. Es decir, ustedes vieron propaganda que iba vinculada a las plataformas. Las plataformas se presentaron en el INE, ¿no? Entonces ustedes oyeron, cuando veían los spots, veían una liga directa entre propuesta en la plataforma y esa campaña publicitaria electoral. Te quiero comentar que para motivar un poco la difusión de las plataformas electorales, nosotros organizamos 7 foros, 3 en el Instituto Nacional Electoral, 1 en Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa, precisamente para difundir las plataformas electorales de cada uno de los partidos políticos, que además ahora tenemos 10 partidos políticos a nivel nacional que están contendiendo, 3 nuevos. Y bueno, la verdad es que las plataformas electorales sí son distintas y los partidos políticos tienen otras ideas, todos son distintos. Cuando proponen a sus candidatos son distintos sus procesos internos, en fin. Pero a lo mejor, no sé, yo coincidiría, a lo mejor que no se transmitieron, por lo menos en lo que fueron las prerrogativas o en los spots, estas ideas, ¿no? Y estas plataformas electorales como hubiera sido, desde mi punto de vista, lo más deseado. Me parece que no debería satanizarse las campañas de contraste. Finalmente, la pluralidad del país necesita ser reflejada, y lo que quizás era el gran tema en algún momento era los fraseos concretos en los que se hacían esos contrastes por si podían constituir o no calumnia. Fue motivo de mucha polémica, ahí están las sentencias, ahí están los acuerdos del INE. Yo sigo bien el argumento. Las campañas de contraste son necesarias y les digo, independientemente de lo que diga la ley, me parece que la democracia requiere que no pueda criticar rudamente con lo que no esté de acuerdo. Pero mi pregunta es otra, es si la campaña de contraste potencia la participación o la inhibe. Mi opinión es lo que el ciudadano, quien ve los spots en televisión, creo que siempre ha hecho la misma crítica.
En primer lugar, siempre se ha dicho, los spots en 30 segundos no se va a decir gran cosa. O sea, ¿qué se puede transmitir? Si la obligación es presentar lo que la plataforma de cada partido va a sostener, las propuestas con las que se supone deben de ser atractivo al ciudadano para que el día de la elección lo favorezcan con el voto, creo que en ese tiempo de los spots no se puede decir mucho. Incluso hubo algunos en los que no había expresiones, era simplemente aparecían personas con alguna música quizá muy atractiva, pero ahí no se estaba presentando ninguna propuesta. Me recordó usted varios, bailando, bueno. Hay el rap, la cumbia. Entonces, si lo que debe de hacer o lo que le permitiría a un partido presentar una oferta para que los ciudadanos puedan inclinar su voto hacia ellos, me parece que en cuanto a radio y televisión, simplemente por el tiempo no es posible hacerlo. O quizá con algunas frases que sean las principales que puedan identificar algún tema. Si lo que quieren presentar es, no sé, que se va a apoyar a un tema de salud, bueno, quizá habrá algunas expresiones que lo pueda traer, pero me parece que no, creo yo que no es una manera muy fácil para poder llegar hacia el ciudadano en cuanto a lo que se le está ofreciendo. Y también, perdóneme por la pregunta que hizo, las de contraste, en donde efectivamente lo que se pretende es dejar en evidencia lo malo que se supone tiene el contendiente. Yo también creo que la ciudadanía eso no es lo que quiere escuchar. Lo que quiere escuchar es qué me puedes ofrecer para traerlo a mi convicción y yo apoyarte. Que entiendo también el debate, hay temas de debate que quizá eso quiten el velo a algún ciudadano que pudiera tener simpatía por cierta fuerza política y si le presentan lo malo que pudo haber actuado, a lo mejor le quitan ese velo y se va por otra opción. Yo creo que debe haber un estudio, una encuesta representativa de qué prefiere la ciudadanía, porque me parece que estamos no sustituyéndonos en los ciudadanos de qué prefieren. A ver, la elección, en realidad, la elección hoy es el día de la encuesta. O sea, este tipo de campañas que vimos, ¿sirven o no sirven? Pues vamos a ver cómo salen los resultados. ¿Cuánta gente fue a votar? ¿Cuánta gente votó por qué partido? ¿Por qué votó por ese partido? Yo creo que son cuestiones independientes. El ¿sí? Voto para elegir a una persona y el gusto que tuve de la campaña que hicieron. No veo que haya una correlación necesariamente. Fíjate pero que bueno. Estas campañas, además, prácticamente desde el año 2000, llegaron para quedarse, ¿no? La mercadotecnia electoral, precisamente por ser los spots de 20 segundos. Este tipo de campañas pues, se van a mientras quedar. no cambiemos las reglas, yo creo que sí, porque como decía la consejera Galindo, entre spots de 20 segundos y 30 segundos, es muy difícil realmente promover a la mejor ideas, ¿no? Y lo que se promueve es como si fuera un producto comercial, ¿no? Se está entonces vendiendo simplemente decir yo soy mejor producto que el otro que es más malo, ¿no? Y por eso yo coincidiría que estas campañas lo que resaltan es lo negativo del otro, pero no lo positivo de un partido, ¿no? Ahora, afortunadamente creo que no toda la campaña fue igual. Creo que también tuvimos spots de partidos políticos que también propusieron ideas. O sea, hubo spots donde también se señalaban cuáles eran las principales propuestas de los partidos, por ejemplo, en fin. Pero finalmente creo que sí motivan al ciudadano, desde mi punto de vista, sí lo motivan a participar. No sé si a favor del partido que haya utilizado más esta propuesta o no, pero sí creo que lo motivan a participar, a lo mejor hasta para quejarse precisamente de que este sea el tono de las campañas. Ahora, cuando la campaña solo corre por los spots o por las vallas, hay algo que le falta. Déjame plantearlo en este sentido. Uno se mueve a votar por alguien porque hay una historia detrás de esa persona. A ver, voy a utilizar ejemplos extranjeros para no meternos hoy día de la jornada, darle favor a alguien o al otro. Hay una historia detrás de Barack Obama que movilizó a la gente a conducir su voto. No por los spots, no por las vallas, sino porque hay una historia humana ahí atrás que moviliza. Es muy difícil en las campañas intermedias para legisladores, ahora voy a hablar de lo local, que ocurra esa narración. O sea, porque los partidos, aunque están construidos por seres humanos, no es un ser humano el que nos atrae. Que también tenemos este problema, ¿no? Promover campañas para legislativas intermedias es muy complicado. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Es muy distinto en una elección presidencial donde la figura se concentra en el candidato a presidente.
En cambio aquí son 500 candidatos porque los plurinominales también lo son y se diluye quiénes son, qué propuestas traen, qué liderazgos están ahí en esas listas. Es como caótico, ¿no? Es un poco como Torre de Babel, ¿no? Diluido. Sin embargo, perdón, este modelo de comunicación política que se instituyó sobre todo con la distribución de tiempos, con la reforma del que rigió ya el 2007, se ha dicho, y creo yo que así es, se ha pulverizado la transmisión de ideas y la captación de simpatía por parte del ciudadano, porque como ya dijimos, en 30 segundos es muy difícil transmitir una idea que pueda captar la simpatía del elector. Pero creo que depende también mucho de las elecciones. Si nos ubicamos en el proceso federal, creo yo que los partidos tienden más a cuestión de radio y televisión. En las campañas o en los procesos electorales, ahí sí es más el contacto, los locales, perdón, es más el contacto quizá por los traslados, por, no sé, por cuestiones ya muy culturales, ¿no? En la provincia, en donde en cada entidad federativa, en donde las campañas sí son más, como se dice, a nivel tierra. O sea, ahí sí se privilegia el contacto, las asambleas. A ver, este argumento es importante. Las campañas ciudades son más aéreas y las locales tienden a ser más tierra. Esta es una jornada electoral donde acudimos a elegir Cámara de Diputados, representantes ante la Cámara Baja, pero hay una serie de cargos locales que se están jugando. Estamos hablando de 9 gubernaturas, en breve también se suma Chiapas, pero Chiapas hasta el día 19 de este mes. Son 9 el día de hoy, 19 de julio. Y luego tenemos 16 entidades en total que traen elección local, en el Distrito Federal, jefaturas delegacionales, presidencias municipales, decía yo, gubernaturas. A ver, eso le da otro color. Y me interesa mucho su mirada, porque antes ustedes eran institución, digamos, entidad federal. Hoy tienen que velar por el conjunto del sistema. Y hubo candidatos interesantes, incluso hasta independientes, que levantaron revuelo en lo local. ¿Cómo viven esto y cómo creen que el ciudadano vivió esta disputa por el poder local y qué tanto atrajo también electores hoy a las urnas? De hecho, pues en la mesa del Consejo nosotros tuvimos muchos debates, incluso de elecciones locales, ¿no? Y como dices, se nacionalizaron algunos de los problemas de las elecciones locales que antes se quedaban en su estado y ahora que antes eran privados, ¿no? Se volvieron nacionales. Se volvieron nacionales, así es. Y bueno, pues yo creo que esto va a motivar la participación. Yo creo que es parte de lo importante de estas elecciones, que precisamente lo que generaron en los estados las campañas, en donde sí se identifican más con la gente, los candidatos a presidentes municipales, a delegados, propio gobernador o diputados locales, creo que sí va a ayudar a la participación. Creo que esto va a jalar un poco la votación nacional a favor. A ver, le voy a decir duro, probablemente me importe mucho más quién va a ser mi presidente municipal que quién será el diputado plurinominal de la circunscripción 4, que es la que a mí me toca, ¿correcto? Sí, correcto. Así es. O sea, hay votos que pesan más que otros en el afecto, en la preocupación de la gente. O gobernador. Yo incluso pensaría, cuando hay elección de presidencias de la autoridad municipal, es la primera autoridad con la que tiene contacto, o la autoridad más cercana al ciudadano. Entonces creo que sí, claro, la elección de gobernador tiene mayor impacto porque de ahí derivan muchas políticas públicas en la entidad, etcétera. Pero el ciudadano está identificado con la autoridad que le va a resolver sus problemas cotidianos. Entonces creo yo que ese es un tipo de elección. Jugar una apuesta con ustedes, o una exploración. ¿Veremos entonces tasas de participación más altas en Nuevo León, en el Distrito Federal, que en Chiapas, que en Oaxaca? Hay un estudio del entonces CIFE, mandado a hacer por el entonces CIFE, donde hay una correlación entre estados con riqueza y alta participación electoral. Entonces, bajo ese estudio, los estados que más tendrían participación serían, por ejemplo, ahorita Querétaro, Campeche, y estados pobres no tendrían alta participación. A mayor ingreso de la gente, mayor participación. Así es, ahí está medidísimo. No tenía yo idea de esto. ¿Y alguna explicación?
Pues yo creo que si los ciudadanos tienen mayores ingresos, tienen más oportunidad de hacer política, y a su vez está medido que entre más ¿Pero más oportunidad qué quiere decir? ¿Influyen más? O? Está medido a su vez que hay un círculo virtuoso. Si se hace política en general, se va más a las urnas. Entonces, ¿y quiénes hacen más política en general? Pues quienes ya tienen un estatus asegurado de nivel de vida. ¿Más tiempo libre? Exacto. Sí, tan es así que las mujeres, amas de casa, son las que menos política hacen respecto a los hombres. Está medido también. Las mujeres, a ver, otra vez, esto es muy importante. Las mujeres, por ser en un gran número amas de casa en el país todavía, lamentablemente. Trabajo no remunerado. Exacto. Hacen menos política que los hombres, que están trabajando, salen, se organizan, tienen necesidad de hacer política. Sin embargo, yo considero que aun y cuando la mujer haga menos política, si eso significa participar en pláticas en donde se discuten temas de interés, pero también está comprobado que la mujer tiene mayor influencia por el ámbito familiar para decidir de la familia hacia dónde van a emitir el voto. O sea, el voto matriarcal. La influencia que tiene la madre en los integrantes de la familia. Eso dijo. Que bueno, también ya sabemos que en una familia puede haber... A mí me ha tocado recorrer en estos momentos el país y la verdad, la política tierra que usted llama, la hace la mujer. Sí. A ver, las líderes de colonia son las líderes, no los líderes, ¿no? O sea, quienes agitan y mueven y hacen y paran calles y exigen el agua y que traigan la pipa y que arreglen los baches, son mujeres. Entonces, yo estoy un poco confundido. Me gustaría un poco contestar. Por estadística, de acuerdo a las votaciones que tuvimos en 2012 y 2009, la mujer es la que más va a votar. Además de que es mayoría en el padrón electoral, son 43 millones de mujeres las que tenemos ahorita en lista nominal contra 40 millones de hombres. La votación normalmente votan más las mujeres que los hombres, o sea, sí hay una votación más importante ahí a nivel nacional. No es contradictorio, porque yo me refería a política estados, ¿no? Fuera de lo electoral. Eso la hacen menos las mujeres en el país. Por ejemplo, organizarse para que le pavimenten su calle, para que se generen programas sociales. Es que necesitamos distinguir que existe la política o participación electoral, de involucrarse en campañas e ir a votar, punto, y la participación política restante en general. ¿Podría yo pedirle ahorita al productor que le ponga regreso, rewind? Y acaba usted decía hace un momento lo contrario, que mayor participación política implica mayor participación electoral. O sea, que si hay un ciclo. No, pero ya incluyendo a los hombres. Ya. A ver, cuéntenme un poco cómo está la participación en la organización de la elección. E incluso me interesa el sesgo de género en esto. Es decir, hubo que capacitar capacitadores. ¿Cuántos me dijo? Sí, por supuesto. ¿3,000? No, 33,000. 33,000. Y luego hubo que capacitar funcionarios de casilla. Se insacularon 10 millones. Están acudiendo el día de hoy 1,800,000. ¿Estoy en lo Fíjate correcto? que además también te voy a comentar, digo, claro, las contrataciones fueron abiertas, las hicimos en el mes de diciembre del año pasado. Y estaba contratando también el INEGI en este mismo tiempo porque están haciendo el censo precisamente que corresponde a 2015. Y aún así tuvimos buena respuesta, se contrataron a los 33,000 capacitadores y también había más mujeres que hombres. Pero es que hace hambre en este país, pues, sí, claro. O sea, el INEGI y ser capacitador del IFE. Pero pagaban más en el INEGI. ¿Pagan más Sí, en pagan el más en el INEGI? No INEGI. me diga, qué mala Sí, bueno, noticia. ya mis capacitadores creo que no lo supieron, pero sí pagaban un poquito más en el INEGI. A ver, se capacita y lo que más me importa es, ¿la gente sigue aceptando ir a hacerse cargo de la casilla? A ver, me siento orgulloso de que me haya tocado ser presidente de casilla, secretario de casilla, vocal. Es decir, hay algo ahí que se vuelve atractivo. Pues fíjate que sí. ¿Es una medallita Sí, todavía fíjate que sí. cívica? Yo diría que más en provincia y más en zonas rurales. Que donde más problemas tenemos para conformar las casillas es justamente la Ciudad de México y las zonas de más altos ingresos. ¿Apatía? Pues se tienen más problemas. No se encuentra el ciudadano, se niega a veces el ciudadano, no puede ese día, en fin. Pero sí es mucho más común, por lo menos por la estadística que tenemos, de que sea en provincia y en zonas rurales donde sí existe
pues el ánimo de participar, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que se vean los vecinos, que sepan que es el señor que vive al lado, el que vive enfrente, en fin, el que tiene la tienda, el que va a ser el funcionario de casilla. Entonces sí llama mucho la atención. A veces en la Ciudad de México pues tenemos otro punto de vista, ¿no? ¿Cuál es? Tal vez más Pero a ver, ahí ocupados. tenemos más ingresos. Hay una cuestión que son secciones donde son ciudadanos de muy altos ingresos. O sea, Muy altos ingresos, es que Está ingresos hablando de de las 24,000 pesos por mes por Polanco, familia. En fin, Las Lomas, Polanco, en fin, fueron las secciones donde cuesta un poco más de trabajo veras? conformar las Integrar. casillas. Más que Iztapalapa, Gustavo Madero. Ah, Son los interesante. extremos. Sí, Que son quien los tenga más recursos sea el menos responsable con sus tareas cívicas. Ahora, en esta misma lógica está la participación de los representantes de casilla. Van los representantes de los partidos. Entonces, pues tendríamos en las elecciones nacionales o estas federales al menos 10 representantes. Ya los partidos saben que el número de representantes que pusieron más o menos tiene correlación con el voto que obtendrán, porque si pueden movilizar representantes, quiere decir que pueden movilizar electores. Cuéntenme cómo anda, o qué datos tienen a estas alturas de representación. ¿Registran, no están registrando, tienen fuerza los partidos? No les voy a preguntar cuáles, pero ¿cómo ven ese otro fenómeno de participación? Bueno, yo comentaría también algo derivado de la reforma, por eso es novedoso. En las 16 entidades federativas en donde este día se está recibiendo la votación, se está haciendo en lo que se denominó casilla única. Es decir, ahí se está acudiendo a emitir el voto por los representantes federales y por los cargos de elección. Tengo ahí, muchas veces nos ha tocado acudir a elecciones simultáneas, local, federal. Y normalmente lo que hace uno es, hace cola, vota por lo local, hace cola, vota por lo federal, en el mismo espacio físico, en la misma escuela, en el mismo garaje. Ahora es un solo lugar. Así es. Un solo representante entrega todas las boletas, las locales y las federales. Eso es lo que quiere decir con casilla única. Ante los mismos funcionarios de casilla se va a votar por los cargos de... Ya no va a tener que tener los dos dedos. No se va a hacer en casilla diferente. Entonces, algunas de las cuestiones que tuvimos que decidir en el Consejo General en su momento fue acerca de los representantes de partidos, si van a estar representando la elección local, si a otros la elección federal, y también fueron temas que tuvimos que discutir incluso con grandes debates, porque no estábamos ante esa situación, tuvimos que hacer una interpretación de la norma, etcétera, etcétera. ¿Y qué decidieron? Que ¿Es un representante? Es que parte de los debates fue tomando en cuenta las cuestiones prácticas. Los locales no permiten precisamente ahora con 10 representantes de 10 partidos, entonces más aquellos casos en los que haya representante de candidato independiente, los espacios son estrechos, o sea, teníamos que ver cuestiones prácticas y lo que establece la ley. Entonces, bueno, tuvimos que determinar que la representación debe de ser... única. Sí, única, pero además... ¿Esa representación qué significa? Pues que los partidos tengan la seguridad de que todo el día de la jornada se están desarrollando las actividades como lo marca la ley, tienen todo el derecho de estar precisamente verificando que así sea. Les cuesta los trabajos nombrar a sus representantes. Sí, claro. Tradicionalmente es un problema serio, ¿no? Sí, no todos cumplen el 100%. Hay quienes se acercan bastante, pero hay otros partidos que quedan un poco abajo. Bueno, a ver, vamos a movernos a otros temas que ya Robert sembró en su intervención. También candidaturas únicas, independientes. A ver, esa es una novedad. Así como decían de esta mal ejercicio, diría yo, de la publicidad electoral, tenemos la novedad de que el sistema de partidos ya no está tan protegido como estaba antes, porque hay forma de acceder a los cargos de elección por la vía de, no de un registro partidario, sino de otras formas de expresión. ¿Qué lección sacan
¿Fue buena la reforma que lo permitió? ¿Ha sido buena la participación de los candidatos independientes? ¿Le añadió riqueza al debate? ¿Sería mejor regresar a la etapa donde solamente los partidos pueden presentar candidatos? Me interesa mucho escuchar su opinión. Yo soy optimista de que en México tendremos gobernantes que lleguen por la vía independiente. Creo que va a haber una generación de candidatos independientes que ganen alcaldías importantes del país, que después hagan buen trabajo. En Nuevo León dicen que podría ser gobernatura. Bueno, para... No voy a meter en esas honduras, déjenme decirlo yo. A lo que voy, Ricardo, es que tenemos que ver el tema de las candidaturas independientes a largo plazo. Ahorita solo hay 22 candidatos a diputados federales independientes. Tenemos los ciudadanos... O sea, 22 de 300 distritos. Así es. O sea, es. 22 distritos de 300 tuvieron candidatos independientes. 22. Así. Bueno, en algunos casos repetidos, un mismo distrito, más de un candidato independiente. Pero esta figura nos exige informarnos más. A los electores les exige ver quiénes son, aparte de los candidatos de partido, quiénes son los candidatos independientes. Porque se llegaron a escuchar versiones de que en algunos casos eran o podían ser mandados por propios partidos grandes para fracturar la votación de partidos pequeños. O sea, yo creo que el ciudadano tiene que ir con mucha cautela revisando bien las historias de estos independientes. No estoy diciendo que eso sucedió, ni digo que en concreto alguien haya hecho eso, pero estaba en el ambiente. Es muy abundante la masa informativa, ¿no? O sea, yo coincido en que cada voto tiene que tener demasiadas variables en cuenta que no es fácil obtenerlas. Yo creo que a nivel local sí se sabe quién representa a quién y qué trayectorias traen. Como dice José Roberto, fue una primera vez que tenemos esta figura de las candidaturas independientes. Se dijo que era prácticamente imposible obtener la candidatura. Probablemente para la presidencia de la República el requisito sea un requisito alto, pero para diputados había 5% del padrón de cada uno de los distritos. En algunos casos no era tan elevado. Yo creo que por eso sí tuvimos quien alcanzó. ¿Cuánto es 5%? ¿Cuántos? Pues depende del distrito. Pero yo te voy a decir que hay distritos... ¿Tiene en promedio cuánto? ¿90,000 electores? No, bueno, yo te diría que promedio para las firmas más o menos eran como entre 5 y 7,000 firmas para poder ser candidato. No es un número menor. Y solamente 22 lograron cumplir con ese requisito. Solamente 22 lograron, y de 52 que se habían inscrito, o sea, prácticamente fue la mitad los que sí lograron tener las firmas. Por primera vez tuvieron prerrogativas, tuvieron tiempos del Estado en radio y televisión, tuvieron menos que los partidos políticos por esta distribución que tenemos de 70-30. Pues el 70 es de acuerdo a la votación anterior y el 30 es de forma igualitaria. De este 30% tuvieron acceso a los candidatos. ¿Qué tal fácil va a ser fiscalizar los dineros de estos independientes? Porque, a ver, una discusión es esta, que no, a veces tienen razón, a veces no, pero la otra discusión es, pues solo el que tiene dinero de su bolsa puede poner una candidatura independiente. Pues se tiene que someter al mismo tope de gastos de campaña. Finalmente, aunque tenga mucho dinero, no puede gastar más que lo que es el tope de gastos. Se tuvo que haber hecho una asociación civil para manejar todos los dineros, y ellos informaron, al igual que los candidatos de partidos políticos, de dónde tenían ese dinero y cómo lo gastaron. Entonces, ¿cuándo va a tener esa información por parte del INE? Pues yo considero que ahora, después de la jornada electoral, me parece que son 30 días los que tenemos ya para que nos digan cómo nos fue con el tema de todos los partidos y de los independientes. ¿Algo más sobre candidaturas independientes, Beatriz? Sí, coincido con el consejero Roberto. Me parece que si se mantiene esta figura de la candidatura independiente, en un futuro creo que pueda ser, como lo mencionaste, la nueva generación, ¿no? Quizá de representantes surgidos de estas candidaturas. Yo creo que deberá, por lo que hemos visto en este proceso, repensarse, hablo del legislador, de las condiciones en las que se participa, candidatos de partido y candidatos de independientes. Me parece que sí hay una
desproporción. Bueno, hay un coche de lujo y uno de 4 cilindros, 1998. Exactamente. ¿no? Entonces creo, y hablando de participación ciudadana, bueno, pues habrá que incentivar en cuanto a requisitos y posibilidad de participar, el homologar las condiciones. Traigo en la cabeza un dato de la encuesta de discriminación, no la de 2010, sino la anterior, 2005, que le preguntaba a la gente, ¿tiene usted garantizado su derecho al voto? Y la gente decía sí. ¿Tiene usted garantizado su derecho a ser votado? Solamente el 5% decía sí. Yo me pregunto si ahora las candidaturas independientes van a modificar esta percepción. Sí, es difícil ser candidato a un partido, ¿eh? No voy a meter en ese asunto. Por ejemplo, ahorita que tocaron el tema de fiscalización, hubo un gran número de aspirantes a una candidatura independiente que se quedaron en el camino por cuestiones de fiscalización, porque no rindieron el informe que por ley estaban obligados, y la ley establece que la consecuencia será no registrarse como candidato. Entonces, no digo que ese haya sido el caso, pero quizá desconocimiento exactamente de las consecuencias que traería el no rendir ese informe. Entonces, yo pienso que hay que repensar, insisto, el legislador. Volverlo más fácil. Yo no estoy de acuerdo en que haya una desventaja o unas condiciones tan dispares entre independientes y candidatos de partido. Lo que pasa es que... Habla de la equidad de la contienda. No, bueno, no solo en la equidad, sino sobre todo en la parte inicial para obtener las firmas, porque fue primero el gran debate de que eran muchas y desde ese punto se les cerraba las puertas. Yo no estoy de acuerdo porque son personas, los independientes, que deben de tener un trabajo político previo. Obviamente, si es un ciudadano que en su vida se ha dedicado a la política y un día previo a que se inicie el proceso de colectas de firma o de preinscripción, decide participar, evidentemente no va a lograr conseguir esas firmas. Pero si es alguien ya con un trabajo social, de base, de gestoría, las consigue muy fácilmente. Pero yo creo que ahí no está el problema. Precisamente quienes aspiren por esa vía es porque tienen más que arraigo en el lugar, pues tienen la posibilidad de apoyo. Entonces yo no pienso que el problema esté en obtener las firmas. Pero, por ejemplo, hablando de la fiscalización, no es lo mismo un candidato de partido contar con todo el equipo del partido que le esté asesorando y guiando. Me centro en la fiscalización, tienes que presentar tu informe, no te excedas del tope que ya se fijó, etc. A un candidato que aún y cuando esté involucrado en las actividades políticas, sociales y económicas de su entidad, no trae esa estructura, eso voy yo, no trae la estructura que un candidato de partido. Los que se presentaron. La verdad que sí. O sea, sin un partido detrás, con razón nada más fueron 22. Que incluso cuando comenta de que se mencionó que algunos eran sembrados para restarle ciertos votos a otro partido, pues es el transfugismo electoral, lo que conocemos que se cambian de un partido a otro. Está muy bien, bueno. Es decir, si yo no puedo correr por este partido porque me cerraron la puerta, no, pues lo voy a hacer de manera independiente, no veo dónde esté lo Ahí está grave. La posibilidad. Me voy a otro tema que mencionaban, mencionó Roberto. Te comento rápidamente que ahorita no sabemos cómo les fue a los candidatos independientes, pero en las elecciones de Zacatecas, que fueron hace 2 años, ya ganaron 2 candidatos independientes presidencias municipales. Entonces sí es también, digo, las reglas son complicadas. Por supuesto que creo que sí están en alguna desventaja en cuanto a infraestructura, pero sí se puede, ¿no? Sí ganaron. Otra gran novedad de la legislación reciente eran las consultas populares. Si la posibilidad de que sometiéramos a una especie de referéndum temas vitales para el país. Por ejemplo, crecer el salario mínimo o echar para atrás la reforma energética. En fin, estuvieron ahí incluso la reducción de representantes populares. Cada uno de los grandes partidos en este país hizo su propia propuesta. Ustedes invirtieron mucho dinero, si no me equivoco, 30 millones de pesos. Con ese pavimentan más de una calle. Para
ver si las firmas recolectadas por los partidos para la consulta popular correspondían o no a personas reales. Y una vez que ustedes dijeron, sí, cumple con todos los requisitos administrativos, se fue a la Suprema Corte y la Suprema Corte, perdón que utilice el término coloquial, pero es muy claro, le dio palo a las 3. No. Era un poco de absurdo, ¿no? Ustedes invertidos en revisar y la Corte pues nos negó a los mexicanos. No voy a discutir aquí si tenía fundamento o no, pero no pasó ninguna de las consultas y entonces esta elección no estrenamos esa figura. A ver, las dos reacciones. Una, si no está demasiado enredado el proceso de la consulta, que sea igual que como está el tema de las candidaturas, y entonces pues sí, nos abrió la puerta, pero es una puerta falsa. Y la segunda es si el procedimiento no debería estar al revés, ¿no? Primero la Corte dice si va o no va, y luego ustedes invierten millones y millones de pesos en investigar si tiene fundamento administrativo la consulta. Reacciones. Yo soy de la opinión, evidentemente está en el ámbito de otra institución, pero los legisladores que surjan de esta jornada electoral sí tienen, me parece un deber de por lo menos reflexionar la pertinencia de una reforma que entre otros puntos pueda incluir este procedimiento en consultas populares, porque sí es un trabajo institucional muy amplio, se tiene que contratar equipo de cómputo adicional, un local distinto, especial, etcétera, etcétera, que no tiene caso describir, para ver si esas firmas están siendo provenientes de ciudadanos que están a su vez en el padrón electoral. Perdón que me vaya para atrás. El esfuerzo humano que implica haber recolectado las firmas, los recursos públicos vía las prerrogativas de los partidos invertidos en recolectar esas firmas. Que no tendrían que ser los partidos los que los recolecten, se supone que es un ejercicio ciudadano, que es otro tema de debate. Pero no neguemos, las 3 que se propusieron fueron financiadas con recursos del contribuyente. Lo que sí es muy importante es que la figura es una figura ciudadana, es una consulta popular que deberá ser impulsada por la ciudadanía. Los partidos tienen pero estaban los partidos, ¿no? estaban los que están en los partidos políticos, no son ciudadanos, no. Sí, pero no estaban los ese partidos juego, políticos ya haciendo una especie de propaganda electoral desde mi punto de vista. Es normal que los partidos promuevan Puede consultas. ser normal, pero a lo mejor la utilización de esta figura no era lo mejor. Porque... pero es una ingenuidad. A ver, ahora resulta que los partidos que tienen como militantes a ciudadanos no deberían participar en promover consultas populares, sino los ciudadanos que no están en los partidos. No es así. Está bien que participen. No es así. Me parece que el punto que traemos es la naturaleza de los mecanismos de democracia directa es para que los ciudadanos precisamente puedan participar. Ahora, puede haber una proporción de esos ciudadanos que estén en partidos, pero lo que me parece que sería perjudicial para estos mecanismos es que sean los propios partidos los que utilicen esas consultas como una prolongación. No quiero tensarlos mucho, pero no conozco en el mundo el uso de la consulta en el referéndum donde los partidos no participen. Suiza, Francia, ¿no? A ver, en los referéndums de las constituciones, los partidos presentan iniciativas, se van a referéndum, se van a consulta. Pero no conozco... hablando de niveles nacionales, pero por supuesto que hay consultas muy locales donde se decide si tan dinero se va para un puente o para una carretera, y ahí no participan los partidos. O sea, sí es posible conseguir esas figuras sin los partidos. Y creo que además los temas... lo local. Sí, niveles. Ahora, estábamos hablando ahorita de puras nacionales, ¿verdad? Pues sí. Entonces no voy a decir que es un argumento que no estaba porque me siento un poco engañado. Bueno, démosle la vuelta. Fracasó el modelo. Mencionen al tema de la Suprema Corte. A ver, la Suprema Corte debería llegar al principio, no al final, porque si no nos pasa lo que nos pasó. ¿Estoy equivocado? Definitivamente. Yo creo que el procedimiento, por las cuestiones quizá muy simples que se puedan mencionar, pero fundamentales. O sea, el haber hecho todo el detalle de recibir el número de firmas, por parte del instituto verificar que correspondieran a quienes estaban en el padrón, que no estuvieran duplicados, que si estaban duplicados se le restaba al de la segunda, en fin. Y fue inversión de horas, hombre,
recursos económicos, materiales, obviamente. Creo yo sí que debería primero definirse si las preguntas son constitucionales o no. Una vez que se defina por parte de la Corte que sí lo es, entonces ya verificar es más todo. fácil. Claro, Sí, bueno, claro. creo yo. Ya que estamos en una especie de lapsus de proyección legislativa, me regreso a un tema anterior del modelo de comunicación política. Yo creo que por sí mismos los spots no son perjudiciales como una forma de transmitir los partidos sus propuestas. Creo que más bien tendría que haber una gran proporción de tiempo en el que se debatiera públicamente los asuntos nacionales. Digamos, programas por las noches, en ¿Me cadena permites nacional. una broma? Y cambiar de publicistas. Más inventivos, más inteligentes, más divertidos. Es una camada de publicistas políticos que están para llorar, pero bueno, me quedo con lo que dijiste, no tienes tú por qué hablar mal de esos señores. A ver, me muevo al otro gran tema y yo les voy a pedir que saquen su bola de cristal. Y literalmente lo que quiero es que me levanten los dedos sobre Somos los árbitro pueblos. electoral, no Sí, magos. pero a ver, No magos. Si fue una participación de arriba del 46%, estamos hoy ante una jornada exitosa. Sería un éxito. Arriba de definitivamente. 46. ¿Les parece bien? Incluso arriba de 45. Ok, tú O pondrías ahí, 45. ¿no? O sea, 45. ustedes hoy en la noche van a regresar a su casa seguramente muy tarde, lo lamento, y las semanas próximas van a estar terribles. Arriba de 45, el alma está en paz. Si les digo que fue de 37 o 36, ¿cómo van a dormir? Deprimido. Fíjate que es importante, yo creo que sí va a estar arriba de 45, porque ahí tenemos una estadística que la elección que más votos, que más hubo participación ciudadana, más votación hubo de los últimos años fue en 1994. Es importante aclararle al elector y aclararle al ciudadano que estamos ante elección intermedia, excepto estos estados donde es para gobernador, pero sí Sí, es no es distinto intermedia. cuando hay una votación presidencial que jala, 94 es la más Sí, alta, 94 es la más que cuando alta. tenemos intermedias, ¿no? Que son de 91, alguna forma, 2009, ahora 2015. Claro, yo creo que es de alguna forma comparable. Desde luego el clima de 94, el clima social, el clima político era Colosio, terrible, ¿no? Chiapas. Colosio, Chiapas, en fin. Pero la gente salió precisamente a manifestar algo ese día, ¿no? Y ahora, bueno, pues tuvimos casos también complicados, Guerrero, Jalisco, en fin, en algunos estados, que yo creo que también el voto puede ser un voto para manifestar que la gente sí quiere participar en la democracia, ¿no? Entonces yo creo que tendremos ¿Cuál una es, buena participación. ¿saben ustedes la votación más alta en intermedias? ¿Es este 45? Es comparable aproximadamente a 45. En realidad, en el 2009 fue 44% y el 2003 todavía fue más bajo. Ahora, este es el escenario bueno. Hubo participación, la gente salió a votar. El escenario malo, o sea, si estamos abajo de 35, ¿qué tendríamos que leer? A ver, ayúdenme, los esfuerzo a que me digan, ese fue el dato, 37% de la participación. ¿Qué lecciones tendríamos que retirar si ese fuese el caso? Pues yo creo que como se decía, ¿no? Es una elección para todos, es una elección principalmente para los partidos políticos, también los candidatos, y lo que se decía creo que sí sería digno de revisarse el modelo de comunicación política, ¿no? O sea, algo está faltando para promover esta participación Debate, ciudadana, que yo creo que ideas. ahí en esa parte sería interesante, la candidatura independiente, la consulta popular. O sea, sí tendríamos, creo que estaríamos obligados a hacer una revisión de todo el modelo. Paso al último tema, se nos va el tiempo y no quiero dejar de mencionarlo. Roberto, le interesa en lo particular, lo comentábamos antes de empezar el programa, es una ingenuidad, una niñería asumir que la ciudadanía se agota en la emisión del voto, ¿no? O sea, defenderse en el estatus ciudadano implica hacer más cosas que ir a votar, más cosas que tener la credencial de elector. Y la democracia se pierde si esas otras cosas no están presentes. Ahora le hablo a los consejeros que son responsables también de la promoción de la cultura cívica, también de esos otros valores democráticos. Yo sé que va a haber otro programa un poquito más adelante sobre el tema, pero hacia adelante, ¿cómo hacer que la democracia mexicana respire más hondo, más allá del voto y la urna?
Bueno, hoy tenemos un ejercicio que yo te quiero comentar. Si la gente todavía no ha ido a votar, lo pueden ir a hacer ahorita en estos momentos y llevar a sus niños. Ahorita hoy tenemos, la consulta, ¿verdad? Tenemos también la consulta infantil y juvenil. Esperamos una participación de 3.5 millones de niños que ojalá que nos puedan hacer favor de participar. Y esto creo que es parte de lo de que es la participación, la cultura cívica, el que se viva la democracia en las familias. A veces todos hablamos de democracia, pero en las familias somos un poco autoritarios, o a veces en las escuelas pues también hay un régimen autoritario. Parte de lo que estamos preguntando es cómo viven los niños la democracia en sus casas y cómo viven los niños la democracia en las escuelas. O sea, si tienen ¿Y la presunción de que en la casa tendría que haber democracia? Pues desde luego que si hay democracia afuera, tiene que haber adentro, ¿no? Yo creo que no podemos separar una cuestión... ¿Un integrante de la familia un voto? ¿Igual el voto del papá que el de la mamá y el del niño? ¿Por qué no? Yo creo que en algunas cosas sí. Yo creo que es fundamental transmitir y que el ciudadano esté consciente, y no solo ciudadano, mayor de 18 años que tiene posibilidad de votar, sino precisamente a través de estos ejercicios ir fomentando en los niños para que cuando lleguen a la plenitud de su actividad ya en lo público, que precisamente la responsabilidad que tenemos es ante la democracia, como sistema de vida, aunque se pueda escuchar retórico, si no nos involucramos para participar en todo aquello que de alguna manera nos va a volver como persona frente a la actividad del diputado, del gobernador, etcétera, de quienes toman las decisiones por nosotros, si no nos involucramos en participar para empujar a que quienes tienen legalmente la posibilidad de decidir, lo hagan, pero en base a nuestras necesidades, a lo que nosotros pedimos. O sea, hay que impulsar para que entonces sí, quienes tienen esa posibilidad, lo hagan en base a lo que nosotros les estamos pidiendo y exigiendo, y que al momento de votar por ellos, les estamos dando el voto de confianza porque esperamos que reaccionen como nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces, es una tarea que debemos de nosotros como autoridad también fomentar. Roberto, ¿cómo entiende usted la democracia más allá de las urnas? Como un involucramiento del ciudadano permanente en los asuntos públicos, antes de las elecciones, después de las elecciones, sobre lo que hacen y dejan de hacer los gobernantes. Pocas palabras, vigilarlos, criticarlos, transparentarlos, etcétera, etcétera. Quiero comentar rápidamente, Ricardo, que pasando el día de hoy, tenemos que abocarnos en el instituto a definir una nueva estrategia nacional de educación cívica, porque se vence la que tenemos ahorita en 2015, y me parece que tenemos que ser muy claros en cómo contribuir como institución en la construcción de ciudadanía, porque tenemos muchos retos, pero tenemos que priorizar. Y creo que lo que tenemos que priorizar es en crear una cultura de la legalidad. No la tenemos en México. Una cultura de la confianza interpersonal y con las instituciones. Sin confianza no se puede organizar la ciudadanía, y sin organización no hay transformación. Y sobre todo incrementar la participación política fuera de lo electoral. Porque lo que más hacen los mexicanos de política es solo hablar de política. Estamos en precariedad de actividad política. Se nos va el tiempo. A mí me tocó participar en la elaboración de la política del programa que está ahora cerrando. Y lo cierto es que los indicadores nos adelantan que hay una gran decepción con la vida democrática cotidiana. O sea, Latinobarómetro, las distintas encuestas de valores que ha hecho justamente la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es otro tema, es más allá de 2015, pero claramente hay algo que no está funcionando. O sea, el ciudadano siente que los diputados y los senadores no los representan, no se preocupa por ellos. 6 de cada 10 mexicanos asumen que el Estado no los ha favorecido, ¿no? 6 de cada 10 dicen que esto no es una democracia. Estoy citando el Latinobarómetro de memoria. Es decir, hay una gran decepción con la democracia. Y fíjate que nosotros tenemos precisamente el Informe País, que recordarás lo sacó el IFE junto con el Colmex. Se hicieron 11,000 encuestas a casas habitaciones, hubo encuestas a líderes de opinión, a 169 líderes de opinión. Y no solamente es la desconfianza hacia la autoridad, o sea, hay un clima de desconfianza que se ha sembrado hacia el otro.
hacia el vecino, en las escuelas. No, la gente no participa en asociaciones, salvo las de padres de familia prácticamente. Pues no participamos en asociaciones de vecinos porque no hay confianza. Entonces creo que es un tema no solamente en lo público, sino que ya es un tema que está también en lo privado. Sí, recuerden el dato, 8 de cada 10 mexicanos desconfían de los partidos, 8 de cada 10 mexicanos desconfiamos del vecino. Entonces creo que o sea, sí lo es un público problema está en crisis. fuerte. Así es. Lo cual nos ha hecho replegarnos en lo privado. Que es un grave error, precisamente porque estamos en crisis de lo público, hay que involucrarnos más. Es decir, si los ciudadanos dejan hacer a los gobernantes, pues creo que les favorecen esas condiciones que ellos esperan para no rendir cuentas, etcétera. Ahora, lo pongo así, si lo público se ve como una torre de Babel incomprensible, tiene sentido que uno quiera encerrarse en su propio jardín, como el Cándido de Voltaire, ¿no? O sea, hay algo ahí que va de la mano, ¿no? Hay me parece, una poca claridad en el tema, porque no es complejo lo público. Simplemente el ciudadano tiene que aprender que necesita controlar el poder, y eso es lo que en México todavía no hemos aprendido del todo. Bueno, pues ha sido una conversación interesante para esta jornada. Les agradezco que hayan sido tan francos, digamos, con sus ideas, con sus planteamientos. Y bueno, lo único que me queda por decir es la democracia es un plebiscito de todos los días. No solamente de hoy, jornada electoral, no sea de mañana y no sea de pasado. Y el día que dejemos de acudir a refrendar nuestro compromiso democrático, empecemos a construir un Estado autoritario y una sociedad autoritaria. No creo que sea eso lo que queremos tener, lo que queremos heredar. Ojalá y la responsabilidad que ustedes tienen nos permitan a nosotros continuar ratificando nuestra vocación democrática. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.